Vamos a hablar un poco de ciencia y fundamentalmente de la vida y de los secretos, los misterios de la vida con un escritor y científico chileno que la está rompiendo. Sus libros se están editando en varios lugares del mundo, traducidos a otros idiomas, y me refiero a Andrés Gamberov. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andrés? Un gusto saludarte. Igualmente, muchas gracias, Gabriel, por la invitación. Pensaba por dónde encarar la entrevista y lo primero que vi es que no te gusta denominarte divulgador científico, ¿no? Es un término que disminuye un poco la tarea también. Y es verdad lo que decís, porque es como que el empleado doméstico de la ciencia, y en realidad lo que haces es bastante más importante que eso. ¿Qué es lo que haces concretamente? Bueno, mira, no quiero desmerecer el término. Creo el problema que tiene el término es que es un poco amplio y debajo del paraguas hay muchas cosas que son muy distintas. O sea, cualquier cosa que sea para público general y que esté relacionada con la ciencia a veces recibe ese nombre y creo que hay muchas cosas muy interesantes y vale la pena distinguirlas. Está, qué sé yo, el periodismo científico. Yo no soy periodista y el periodismo científico es una cosa muy importante, que yo no lo podría hacer y a veces se confunde con la divulgación. A veces se confunde con la docencia, la docencia a un nivel más básico. A mí lo que me interesa y lo que quisiera poder estando hacer es una combinación de dos mundos, una cuestión más interdisciplinaria entre la literatura, a pesar de que le tengo terror a la palabra literatura, siento que me queda un poco grande, pero sí la literatura y la ciencia. Lo que quiero decir es que más importante es que esto que se llama normalmente divulgación científica no debe ser simplemente una comunicación de la ciencia que hacemos para todo el mundo. A la gente hay que tratarla con respeto, no como tontos. Y, y esto que se llama divulgación a veces tiene que tener un valor agregado, una visión original, alguna cosa que le dé un valor eh, artístico, intelectual distinto, una reflexión, una mirada, un ángulo. Eso es todo, es como, no sé, para ponerme, digamos, una meta en la dirección, a mí me gustaría ver un movimiento latinoamericano de escritura científica que sea el análogo a lo que hizo el periodismo con Truman Capote, que llevó esta escritura de no ficción a las más altas alturas de la escritura. Y entonces ese, digamos que es la dirección. Yo no soy escritor, quizás, pero no voy a ser sin duda yo el futuro Truman Capote, pero creo que tenemos que empujar para que los nuevos científicos y escritores vayan en ese camino. Hay tanta gente talentosa. Y la hay mucha en América Latina. Es de alguna manera romper el ritualismo del científico, ¿no? Comparándolos con la ciencia de los misterios no resueltos, o los que Sí. prefieren no ser resueltos, que es la religión. Ustedes son como los sacerdotes de lo que se va descubriendo en torno a la vida, ¿no? Pero también a veces caen en ese pozo de no saber contarlo, de no saber explicar, de no poder hacer que yo, que no sé nada de ciencia, me contagie del entusiasmo que ustedes tienen, ¿no? Entonces, eso es lo que estás haciendo vos junto con mucha otra gente en América Latina. Sí, bueno, yo creo que hay una urgencia para todos los que aman algún tipo de disciplina de contarlo. Yo creo, de hecho, que es al revés, que la gente que realmente le gusta esto tiene urgencia de contarlo. Y nosotros, al hacer ciencia, nos encontramos con un universo tan bello, y bello en un sentido estricto, o sea, hay una estética asociada al descubrimiento del universo, a las ecuaciones que lo describen. Esa belleza es realmente, no sé, impactante, es como mirar una catedral, eh,
medieval, no sé, es algo que dan ganas de contar. Así que yo creo que la mayoría de los buenos científicos tienen ganas de hacerlo, y de hecho hay una larga lista de grandes científicos como Michael Faraday, que para mí es un héroe, uno de los mejores científicos de la historia, que construyó el electromagnetismo en el siglo XIX. Él era un gran divulgador, entre comillas, que inventó un ciclo de charlas en la Royal Institution que existen hasta el día de hoy para jóvenes. Escribió libros. Y así hay tantos. La verdad es que me cuesta entender que alguien que ame la ciencia no sienta esa necesidad, la urgencia de contárselo a la gente, a cualquiera. A mí, de joven, de pibe, como decimos aquí, me conmocionaba ver a Carl Sagan, por ejemplo, ¿no? En la tele, ¿no? Que nos empujaba hacia lo desconocido, pero en definitiva te resolvía problemas, porque Sí. una cosa es creer que el misterio es infinito y por lo tanto creer en mitos y cosas que asustan, y otra es que te lo resuelvan. ¿Vos notás ahora que los jóvenes sientan entusiasmo por meterse a la ciencia, por meterse a científicos? Sí, claro. Ocurre mucho. Me ocurre cuando los veo. Pero déjame decirte que a mí me pasó. Yo soy de la generación que veía de niño a Carl Sagan, y quizás si no fuese por él, no habría sido científico. Ah, qué bien. Sí, fue una cosa muy extraña, no sé, en Argentina. En Chile lo pasaban en horario prime, los días viernes a las 9, 10 de la noche, que era una cosa muy rara, y tenía mucho público. Y ahí tienes también un ejemplo de alguien que iba más lejos, o sea, de la simple divulgación. Él tenía un discurso literario, poético, tanto en el lenguaje como en lo audiovisual, como en la música que tenía ese programa. Hacía mucho hincapié en la belleza, no habían teléfonos celulares, transbordadores espaciales, la tecnología era muy secundaria. Es muy importante. Yo creo que son muchos los científicos que caímos en las garras de la ciencia gracias a Carl Sagan. Y bueno, yo en ese sentido creo que lo imito bastante, trato, bueno, de seguir esa línea de la belleza, y cuando hablo de esa manera con jóvenes, niños, siempre veo sus ojos iluminarse. Espero que, y esa es la gran cosa, espero que leyendo mis libros yo pueda hacer algo así similar, bueno, en otra escala que lo que hizo Carl Sagan. Uno de tus últimos libros está referido a Einstein. Sí, Es tu tótem, digamos, ¿no? Es el hombre claro. que tenés ahí como prócer, de alguna manera, ¿no? Sí, Einstein para perplejos, que lo escribí en conjunto con José Edelstein, físico argentino, porteño, que trabaja en la Universidad de Santiago de Compostela en este momento. Los dos somos físicos teóricos y trabajamos en un área muy cercana a la de Einstein, o sea, bueno, a la que Einstein, digamos, inauguró la relatividad general. Einstein era un gran personaje. Otro que de alguna manera era muy bueno para contar todo lo que hacía, que fue una celebridad, pero inventó de alguna manera un tipo de física, la física moderna, de alguna manera Einstein. Entonces dejó un legado enorme para muchas generaciones ya. Él es como un abuelo intelectual ya a estas alturas, o bisabuelo, pero es un personaje enorme, enorme como muchos otros, pero tiene la virtud de estar más cercano en el tiempo, en el tipo de ciencia y en la física moderna, que es algo, bueno, que nos sorprende y nos encanta. La física que él hizo fue la que permitió el descubrimiento de los agujeros negros, que son parte del trabajo que yo hago, que son uno de los monstruos más maravillosos del universo. Te quería contar que hace algunos años, en 2016, en este programa entrevistamos a Roy Glauber,
premio Nobel de Física en 2005, por la óptica cuántica. Ahí nos contó que cuando tenía 15 años inventó la calculadora, como al pasar de alguna manera, ¿no? Y a los 18 fue parte del grupo Manhattan y fue alumno de Einstein, un alumno muy cercano, era el que le tomó todas las fotografías en la universidad. Hoy en los archivos de Estados Unidos está el autor de las fotografías, es él. Y nos decía, tenía una especie de amor-odio, ¿no? Porque decía, después de hacer todo lo importante, se echó al abandono, era un vago, teníamos que hacer todo nosotros, ¿no? Y yo veo tu entusiasmo y el de Edelstein y el de otra gente, y es difícil verlos no entusiasmados, ¿no? Aún ante misterios tan grandes como los agujeros negros, por ejemplo, ¿no? Bueno, sí, es que entusiasma, uno se maravilla con la naturaleza, no enamorarse y entusiasmarse. Es muy, como te decía, es la estética, es muy bello. Ahora uno cae en depresión, así es la ciencia. Einstein en particular, lo que pasa es que Einstein tenía una personalidad era muy porfiado. Él seguía sus ideas a pesar de todo. Y claro, tuvo ideas magníficas que cambiaron nuestra visión del mundo, ideas incorrectas que de todas maneras causaron grandes discusiones y ayudaron en el desarrollo de la ciencia. Y en los últimos 20 años de su vida, ideas que no fructificaron y lo alejaron de la comunidad. Pero bueno, era su personalidad y efectivamente él se quedó bastante solo al final de su vida. No sé si a eso se refería tu entrevistado, pero yo creo que ese problema no tenía que ver quizás tanto con entusiasmo como con porfía. ¿Por dónde Sí. lo agarran en el libro a Einstein? ¿Por qué costado? Por varios, pero sobre todo porque, claro, se ha escrito tanto de Einstein que una cosa para nosotros es tratar de encontrar un ángulo distinto. Y con José lo que intentamos es, por una parte, bueno, lo que te contaba antes, tratar siempre de contar una historia con un lenguaje cuidado, con bastante reflexión, pero hablando más que de su biografía, de su obra y de su legado. Hablamos de Stephen Hawking en el libro, por ejemplo, que es un claro heredero de la obra de Einstein. Hablamos de la teoría de cuerdas, que es una evidente heredera de las grandes preguntas que Einstein nunca pudo responder. Y hablamos también de los antecedentes, de Maxwell, la teoría electromagnética. Tratamos de mostrar estas catedrales, tratamos de acentuar este sentido estético que tiene la ciencia y que de alguna manera Einstein fue uno de los que lo empujó. Así que hay algo también de historia, sí. Se me ocurre que hay dos extremos en la tarea tuya de científico y de comunicador de la ciencia, que es, contar estas cosas que estás contando en los libros, pero por otra parte hay una tensión muy fuerte con lo religioso, ¿no? Porque, ¿qué pensás vos sobre lo religioso? Para mí es todo un misterio, no lo soy en principio, pero digo, tanta gente se aferra a misterios e intenta no resolverlos para que sigan siendo misterios de alguna manera, ¿no? Pero en definitiva, en la otra punta está ¿qué somos? ¿Qué es la vida? Es todo tan simple como una explosión y una unión de una unión química y de allí venimos. No lo sé, yo no soy religioso, vengo de la tradición judía por familia, que es otra de las cosas que nos une a José, a mí y a Einstein, que un poco vivieron la historia de nuestra familia, la persecución en Alemania nazi, la emigración a América. Todo eso también un poco hay en el libro. Pero la cuestión religiosa. Yo no soy religioso, pero creo que todas las personas, todas, sin excepción, luchamos
contra, las no religiosas quiero decir más bien, luchamos contra lo sobrenatural, porque estamos programados un poco para tener creencias, aunque no sean religiosas, no sé, trastornos obsesivo-compulsivos, tocar 3 veces la mesa, o qué sé yo. O sea, en todos vive algo sobrenatural. Eso por una parte. Por otra parte, dentro de la ciencia hay distintas corrientes. Hay una que es la de Stephen Hawking, que si lo han leído alguna vez, él siempre dijo, o muchas veces dijo, que la ciencia estaba muy cerca de la teoría final, en la cual vamos a entender todo, ya no va a ser necesario, no solo no va a ser necesario Dios, no va a ser necesario seguir pensando, el resto de la ciencia va a ser tener computadores más potentes para hacer mejores y más precisas predicciones. Eso lo creía en serio Stephen Hawking, o sea que existía una teoría final. Hay otra corriente, Dyson, tiene un libro maravilloso que se llama Infinito en todas direcciones. En el título está un poco lo que él piensa, que las preguntas no tienen un tope, no hay la última pregunta, no tiene siquiera sentido hablar de la teoría final, porque cada vez que entendemos algo nuevo surgen nuevas preguntas. Y yo particularmente pienso que es así. Yo no creo en algo religioso, me parece que normalmente los relatos de las religiones tradicionales son un poquito ingenuos, no me convencen, pero sí estoy seguro que las cosas son muy distintas a las que podemos imaginar y que efectivamente el conocimiento es infinito en todas direcciones y que quizás ni siquiera vamos a tener acceso nunca a él. Pero, así que, bueno, y en todo caso no le tenemos miedo al misterio, a los científicos vivimos de él, es lo que nos gusta. Digamos, la respuesta más típica en un buen científico es no sé, no lo sé. Y eso nos gusta. No lo sabes, pero quieres saberlo. Pero claro, quiero saberlo. Sí. Tengo una hipótesis en la que hay que trabajar bastante, me parece, pero es que el conocimiento avanza de una manera aceleradísima, fundamentalmente con la informática. Cada muy poco tiempo se duplica o se triplica la cantidad de conocimientos que tenemos, ¿no? Pero a la vez va creciendo muchísimo la gente que se aferra a su propia fe, y ya no es una fe religiosa, sino que es a creer en teorías conspiranoicas, Sí. a descreer de la ciencia, por ejemplo, los terraplanistas, los antivacunas. Es decir, lo hacen no por conocimiento científico, sino porque se sienten agrupados o contenidos en ese pensamiento. ¿Por qué pasa esto? ¿Crees que es una reacción al avance del conocimiento o qué es? La verdad, Gabriel, no tengo idea y es una gran pregunta porque la gente normalmente responde a eso que se debe a la ignorancia. Esa es la respuesta típica. Y yo creo que no es así. Eso sí, creo que no es así, porque uno ve que países desarrollados, donde hay muy buena educación y mucho dinero, tienen un problema tremendo con los antivacunas. Ahí vemos Holanda, Inglaterra, que están mucho mejor en educación de lo que estamos nosotros, donde también hay antivacunas, en Chile, por ejemplo, pero no llega al nivel de Europa. También es algo similar, siempre pienso con respecto al fascismo, que también alguna gente dice que el fascismo es una consecuencia de la ignorancia, y sin embargo Alemania nazi debe haber sido uno de los países más educados del mundo. Entonces, la pregunta es profunda, es importante y es muy difícil. No sé cuál es la raíz de las teorías de la conspiración. Hay que luchar fuertemente contra ellas, porque son siempre peligrosas y dañinas. Pero como te dije que teníamos que decir los científicos, la razón profunda, no sé. No la sé, me encantaría entenderla más y combatirla. Hay un tema que siempre es recurrente. Nosotros tratamos de mediar entre el público que nos ve, nos escucha, Sí. y los entrevistados, ¿no? Y unas muy lindas entrevistas que hemos tenido es con astronautas, con Franklin Chang Díaz, por ejemplo, o con José Hernández, un costarricense y un mexicano que son unos capos, ¿no? Como diríamos acá.
Los dos afirman, Franklin sobre todo, que ha ido 7 veces al espacio, de que a él le resulta imposible pensar en que no haya formas de vida inteligente Ajá. en otros planetas, ¿no? Y que le conmueve ver a la Tierra desde tan lejos, tan quieta, ¿no? Tan quieta que hasta parece buena y pacífica a la distancia. ¿Qué piensa un científico como vos que está tan metido en estas cuestiones? Nuevamente, bueno, la respuesta es no sé, pero ahí hay creencias, o sea, hay ciertas creencias. Si hay algo que nos ha enseñado la historia de la ciencia es que no somos especiales. Y cuando miramos el universo, vemos que está lleno de estrellas similares al Sol y todo el mundo pensaba, hace muchos años ya, que todas esas estrellas tenían que tener planetas porque, bueno, porque el Sol no tiene nada especial. Y efectivamente en los últimos 30 años hemos descubierto miles y miles de planetas, casi todas las estrellas que podemos mirar tienen sistemas planetarios. ¿Y cuántas galaxias hay? Entonces, de algún modo, es difícil pensar que no se haya desarrollado vida y que seamos tan especiales y que los mecanismos que surgieron aquí tenían algo de particular. Pero dicho eso, es muy difícil saber cuáles son las probabilidades de que algo así ocurra, y yo creo que, pero sí creo, y eso es lo más bonito y lo que me entusiasma, es que estamos en un momento, hace muy poco, que podemos empezar a hacernos las preguntas. O sea, en este momento ya no solo estamos mirando los planetas, sino que hay proyectos para entender sus atmósferas. Sabemos que la vida requiere, por ejemplo, agua, o pensamos, y vamos muy pronto a saber si hay agua en estos planetas, en otras estrellas. Y así creo que muy pronto vamos a poder saber si existen también otros o muchos o pocos planetas que tengan la química similar a la nuestra. Y eso ya nos da alguna pista. Pero yo creo que sí. La gente que trabaja como vos en los mismos temas o esta corriente, ¿no? ¿Piensa en que pueden cambiar el mundo? ¿Tienen como un objetivo un mundo mejor? Sí. Ahora, no, la ciencia, como la literatura, como cualquier actividad humana, es un trabajo de mucha gente, es un trabajo público, un trabajo social. Son muy pocos los científicos que realmente hacen algo muy importante, pero siempre cada uno de ellos está inserto en una sociedad científica que está empujándolo. Es evidente que el mundo ha cambiado gracias a la ciencia, ha cambiado para bien, ha cambiado mucho. El, el baño que yo tengo es mucho mejor que el que tenía un rey en la Edad Media. Y bueno, miramos alrededor y es evidente. Por lo tanto, estoy seguro que sí. De hecho, antes de esta entrevista, vi por primera vez, se hizo un experimento de fusión nuclear que fue capaz de obtener más energía de la que se invirtió. Ese era un gran problema que tiene muchos años, debe tener 60 años, el tratar de hacer un reactor nuclear de fusión. Y bueno, la fusión, que es transformar hidrógeno en helio, la reacción nuclear que hace el Sol y de la cual se puede obtener mucha energía y de manera bastante más limpia que los reactores de fisión, ha sido un sueño de mucho tiempo. Y bueno, no sé, ahora parece que por primera vez se ha podido obtener un poco de energía. Quizás en 20 años más tengamos reactores de fusión y tengamos energía limpia, mucha energía obtenida a partir de agua. Eso es la ciencia. Eso va a cambiar el mundo rápidamente. Es muy concreto, no es solo teoría. Sí. Bueno, ya sobre el final quería darte tu momento Carl Sagan, digamos, ¿no? Entusiasmar a la gente que nos escucha a meterse en estos temas, y yo creo que un buen principio, como lo hago yo, como lo hago con mis hijos, es leer estos tipos de libros, ¿no? Que son
de alguna manera te volcás al lenguaje más usual para no hacérsela difícil a los lectores, ¿no? Sí, eso hago, pero tampoco se las quiero hacer tan fácil. Creo que una de las cosas que se hacen mal en esto que llamamos divulgación científica es que a veces tratamos al lector como tonto, le hacemos chistes tontos, hay una cultura nerd, y yo creo que los jóvenes no quieren ser nerd, no quieren ser unos tipos distraídos y mal vestidos, no, quieren ir a fiestas, ligar con chicos y chicas, ver partidos de fútbol tomándose una cerveza, quieren ser normales y hacer ciencia. Y eso es la mayoría de los científicos. Son gente normal que simplemente tiene una característica. Le gusta la naturaleza y tiene una curiosidad por la naturaleza que va más allá de lo cotidiano. Cuando vemos una puesta de sol, no solamente vemos la belleza en la puesta de sol, sino que vemos las ecuaciones quizás, o nos preguntamos por qué vemos esa puesta de sol rojiza, qué pasó en el centro del sol, cómo llegó esa energía a su superficie, cómo cruzó el espacio 8 minutos, entró en un ojo, chocó con la retina, llegó al cerebro. Todo eso, cada una de esas etapas que me permiten ver una rojiza puesta de sol, es una maravilla. Entonces la ciencia es una lectura de la naturaleza entre líneas, una que nos permite ver mucho más allá y maravillarnos. Y yo de esa manera trato de invitar a todos los jóvenes a unirse en esta hermosa actividad. Gracias, Andrés. Ha sido realmente muy claro y quedamos en contacto. Es muy interesante lo que haces. Así espero. Yo voy bastante a Mendoza, así que espero que nos encontremos por allí en algún momento. Cuando quieras, seguro. Un abrazo, muchas gracias. Un gran abrazo, Gabriel.